Lo decíamos al principio, se viene una fecha muy especial con esta... Bueno, estamos a horas de vivir nuevamente y recordar lo que fue la gesta de Malvinas, a los excombatientes, a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas puntualmente. Va a haber una vigilia esta noche también. Y ahora lo tenemos a un también excombatiente de Malvinas. Su nombre es José Ortega. Yo vi la noticia y me llamó muchísimo la atención. José, junto a otros, ha tenido la posibilidad ha caminado desde Ushuaia a La Quiaca en el marco de esta... ayer lo hablaba, recordar es volver a pasar por el corazón, ¿no? Y creo que esta es una manera quizás de recordar que llama mucho la atención y es un poco de lo que también vamos a hablar. José, un placer tenerte acá. Principalmente para difundir lo que hacemos en honor a nuestros caídos, a nuestros héroes. Los héroes son los que quedaron por Malvinas, los que pelearon y quedaron allá. Nosotros somos simplemente los que estamos a cargo de reivindicar todo lo que pasó, de decir la verdad, de contar la verdadera historia y honrarlos, ¿no es cierto? Y seguir la causa e inculcarles a ustedes, que son la juventud y la niñez, para que continúen con esta causa que gracias al 82 tenemos 150 años más para reclamarla. Por supuesto, ahora tenemos 44 años menos, ¿no? Cuando vos decís contar la verdadera historia, hay algo que escucho mucho digo, en esta época, ¿viste? Como, no sé, el otro día hablábamos, cuenten la historia completa, y ahora vos decís contar la verdadera historia. ¿A qué te referís, José? Al decirlo, escuché a la profesora de historia atentamente, llegué un poquito antes, y resulta que decía, por ejemplo, hablaba mal del presidente. Y yo digo, yo le haría un monumento a Galtieri. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos que pensaron en recuperar nuestras islas no lo hicieron. Y él tomó la determinación. ¿Por qué? Porque desde 1833, aquel 3 de enero, hasta el 3 de enero del 83, sí, de 1983, pasaban ya 150 años. Y si nosotros no recuperábamos nuestras islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, iban a pasar, ya no íbamos a tener nosotros el derecho internacional de seguirlas reclamando. Todos los fallos, a los arbitrajes que se hicieron por Malvinas en los reclamos de distintos gobiernos han sido siempre en contra de nuestro país. La única forma de recuperarlas era enarbolando una bandera azul, celeste y blanca en algún momento, antes del 3 de enero de 1983, vuelvo a repetir, se iban a cumplir ese día y ese año 150 años, donde perdíamos todo derecho. Entonces, acá se cuenta, sí, porque Galtieri era militar, listo, lo sacudimos y le damos con un hachazo. Pero no es la verdad. Ahora, en tu sentimiento entiendo y quiero hacerte otra pregunta. Vos decís, habría que hacerle un monumento porque ha sido el que ha decidido que eso sucede y si no íbamos a perder ese derecho a poder reclamarlas. Correcto, sí. Ahora digo, ¿crees que esas ganas esta intención de Galtieri ha sido genuina? ¿En realmente querer recuperar las islas? Y después quiero correr el foco porque mi idea es acá hablar de ustedes, ¿no? Pero me llamó la atención lo que me decías. ¿Ha sido genuina o más bien ha sido producto de una cuestión política que pasaba en el medio en el país? La parte política... Porque algunos dicen fue para eclipsar lo que estaba pasando en el país. Sí. Mira, nosotros después de Perón creo que vivimos en crisis económica y el gobierno militar también tuvo una crisis militar. Seguramente yo de política no entiendo nada. Yo sé lo que viví, la realidad nuestra. Y después de las crisis que se vivieron desde la época de Perón en adelante, porque antes nuestro peso cotizaba en bolsa. El mundo estaba en guerra y nosotros le dábamos de comer. Era el granero del mundo. Entonces nuestro peso valía. Después empezó a decaer y hasta que al final estamos como hoy, ¿no? Hoy todo el mundo piensa, lo que menos piensa hoy en día, el joven, los chicos, el padre, el abuelo, es en subsistir. Entonces, o sea, la parte de historia la estamos dejando muy de lado. Y nos llenamos de cosas que nos dicen por allí, nos minimizan tanto, porque después de la batalla por Malvinas, y digo la batalla porque la guerra no terminó. Gracias al 82, tenemos 150 años más para seguirla reclamando. Entonces la guerra continúa. Es una batalla, no una guerra que ha terminado. Es una guerra que no terminó.
Entonces se sigue por los medios diplomáticos, Claro. y vamos a... el objetivo es recuperarla definitivamente, ¿no? José, ¿cuántos años tenías y te acordás el momento en el que sos llamado a ser parte de esta gesta? Bueno, yo entré a la Armada a los 14 años y medio. A los 22 años, bueno, en esa época, año 75, he sido tiroteado, o sea, fue una guerra también la que vivimos por los subversivos, los ejércitos revolucionarios del pueblo, etcétera, etcétera. Sí. Nosotros de guardia por allí, venían, pasaban y nos tiraban. Después me tocó cosa también lo de el canal de Beagle, cosa que no estuve movilizado allá tampoco, pero sí lo de Malvinas. Hay gente que se prepara toda la vida para un combate, para defender la patria, y no tiene la oportunidad, lo hace de otra forma. Y a nosotros sí nos tocó. Yo tenía 22 años. 22 años, lo había cumplido el 22 de febrero. 22 años, pero ella era profesional. Estaba haciendo el curso de comando anfibio. Un comando anfibio, paracaidista, buzo, andinista, esquiador, tenemos curso de supervivencia, un montón de cosas. Es un cuerpo élite. Por eso es que se elige para iniciar la Operación Rosario el desembarco de los comandos, recuperando, haciendo la punta y recuperando. Nosotros desembarcamos un día 1 de abril. Todos hablan del 2 de abril en adelante. Y se olvidan que nosotros embarcamos un día 28 de marzo. Sí. El 1 de abril tocamos Malvinas. Quiero ir a ese día, perdón. ¿Cómo fue? ¿Te acordás? ¿Tenés nitidez? Viste que la memoria a veces te va... Tengo fotos, me acuerdo algo. ¿Te acordás de ese 1 de abril entonces? ¿De cómo fue? Me acuerdo como si fuera ayer. ¿Sí? ¿Me lo puedes contar? Sí, cómo no. Bueno, nosotros después del 28 navegamos casi 5 días. Nosotros somos infantes de marina. Lamentablemente el movimiento del buque nos hacía mal, nos agarró una tormenta y teníamos que haber desembarcado en Bahía Enriqueta. Bahía Enriqueta es una bahía, una playa chica, única playa apta para el desembarco. Porque por si vos sabes, Malvinas no tiene por ahí gradiente, no tiene playa. O sea, vos llegás a la costa y directamente tenés profundidad. Es como más o menos Chile, digamos, que no tiene muchas playas, tiene profundidades a cortos metros, tiene profundidades. Entonces, eso es lo que tiene Malvinas. Y una tormenta que nos agarró 24 horas antes amontonó los cachillullos en ese lugar, en esa playa. Cachillullos son algas marinas que flotan sobre el agua y son hojas largas que se enredaban en las hélices. Nosotros, el buque Santísima Trinidad, que hoy pido a Dios que se lo restaure porque está hundido, el buque Santísima Trinidad nos dejó más o menos a 10 kilómetros. De ahí tenemos que ir en botes de goma con motores fuera de borda. Mirá. Y también desembarcó un kayak con 2 personas adentro. El kayak sí llegó a la playa Bahía Enriqueta. Sí. ¿Por qué? Porque con remo no hay problema. O sea, el kayak va arriba y va arriba de las algas. Pero los botes no, porque se enredaban los motores. ¿Cómo hicieron? Entonces se toma la decisión de cambiar el lugar de desembarco. Sí. Había otra playa, una lengua de agua que salía y abría un poquito el mar y bueno, listo. Por eso es que desembarcamos en Playa Verde. Quedamos fuera del tiro de los enemigos, porque el enemigo nos estaba esperando. Claro. Nosotros teníamos... Por esas cuestiones de la vida terminaron fuera del territorio donde los esperaban. Correcto. Resulta que el día 30 nos enteramos que nosotros íbamos a Malvinas. Pensábamos que era Chile, porque lo más reciente era lo del 78. Pero pensamos que era Chile. Y el 30 a la noche, en el buque, en el comedor, nos reúnen a todos y dicen, señores, ustedes van a tener la dicha de recuperar nuestras Islas Malvinas, a cargo de los ingleses, bla, 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 bla. Y nosotros, una alegría total. Alegría. Por supuesto. Sí. Siempre nos dijeron, Malvinas son Argentina, como la Antártida es Argentina, etcétera, etcétera. Yo me creí con eso, yo crecí con ese convencimiento y lo sigo teniendo. Así que... ¿Y esa alegría que sentiste, qué pasó cuando efectivamente llegaste al territorio donde se encuentra la guerra? Eso es lo que, digamos, a nosotros nos dio más fuerza, más valor y más el entusiasmo, ¿no? Pensamos en nuestra familia más que nada. No tanto en nosotros porque sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. A pesar de tener la orden de no matar.
Entonces teníamos que tirar hacia el cielo mucho poder de fuego para amedrentar al enemigo y tomar los prisioneros. Así que damos gracias a Dios de la tormenta y que amontonó los cachillullos en ese lugar, en Bahía Enriqueta, que quedamos fuera. Al otro día nos enteramos de otras cosas. Por eso te digo, una vez que desembarcamos en Playa Verde, todos los 91 hombres, porque éramos 83 que pertenecíamos a la agrupación de comandos anfibios, que son los de Boina Verde, y 8 buzos tácticos, que los llevábamos para tareas, digamos, técnicas, operación de radio, que la de los ingleses era muy similar a lo que tienen los buques, y ellos manejaban ese tipo de... Entonces, bueno, antes de la mitad del camino, se divide la patrulla. Pedro Giachino, con su grupo, que eran 15 hombres, van hacia Puerto Argentino, a la casa del gobernador. Y nosotros con el grueso, todo el resto, vamos al cuartel de los Royal Marines, porque la información era que ellos estaban durmiendo, que nadie nos esperaba, que la misión era totalmente secreta y que teníamos que tomar los prisioneros en el dormitorio. Por eso es que se fijó la hora del ataque a las 4:30 de la mañana. Claro, para tomarlos. Entonces, bueno, caminamos toda esa noche, nos costó muchísimo porque las turbas nos perdíamos hasta la mitad de la canilla. Había por ahí terreno muy pedregoso, duro, y también había montañas bajitas y alambrados bajitos también, porque allá casi no hay caballo ni vacas, hay solamente ovejas. Entonces el alambrado no mide más de 1,20 m. Al llegar a Modi Brook, al cuartel de los Royal Marines, se veía un humo de la cocina y nada más, todo silencio, era todo oscuro. Entonces rodeamos el cuartel de los Royal Marines y a las 4:30 en punto se pasaba el ataque, tanto nosotros como en Puerto Argentino, en la casa del gobernador. Giachino con sus hombres tenían que hacer rendir a Red Khan, que teóricamente estaba durmiendo y solamente tenía una guardia. Por eso ¿Cómo fue ese momento cuando llegaron las 4? Y bueno, para nosotros ha sido 4:30 en punto. Pasamos al ataque, despacio, cubierto por supuesto, por la misma oscuridad, y todos enmascarados, ¿no? Nosotros teníamos gorritos negros, no teníamos boina, ni birrete, ni cascos. Eso no usábamos. Usábamos gorritos negros. Y cuando yo estaba pasando el alambrado, ya eran las 4:35, sería por decir un horario, con el fusil aplasté un poco el alambre y crucé un pie. Y ahí empezaron a tirar los ingleses. Y tiraban con balas trasantes. O sea, nosotros veíamos las balas. ¿Te dio miedo? No, reaccioné. O sea, no sé si sentí miedo. Después sentí miedo. En ese momento solamente sentí las detonaciones y las balas que iluminan en la noche. Hay acción, claro. Entonces me tiré cuerpo a tierra y lo único que pensé es buscar un parapeto, una piedra donde yo con el suboficial Gutiérrez y Carballo nos peleamos por el parapeto. O sea, chocamos juntos y nos pusimos allí. ¿Con cuántos salteños? ¿Estabas con salteños en esta...? Habían 10 salteños. 10 salteños. 10 salteños. En esa operación, entre los 83 comandos, 10 salteños. ¿Y vos sos de ese grupo el único que ha tenido la posibilidad de regresar? No. ¿O han quedado otros también aquí salteños que han sido parte de esa gesta? Sí. Sí, en Salta están reconocidos como 600 veteranos. Pero infantes de marina somos pocos. Y comandos anfibios, menos todavía. O sea, no llegamos acá en Salta, no sé si llegamos a 5. ¿Creías posible volver? ¿En algún momento pensaste que no iba a pasar? Yo me vivo preparando toda la vida, todos los días para volver. O sea, ya nunca más a través de las armas. Pero yo me sigo preparando, no sé para qué, porque yo sé que no voy a volver. Pero sí tengo la esperanza de algún día ver ondear la azul, celeste y blanca. A mí me ofrecieron pagar para viajar allá para hacer un documental. Sí. Y dije que no, porque si tengo que pasar por Chile para presentar este pasaporte para ir a mi país, no. Prefiero morir y no hacer ese trámite, ¿no? Porque es mi país, yo considero que es mi tierra. Así que no.
Y te hago una pregunta, José, cuando no quiero dejar pasar este dato de que has tenido la posibilidad de caminar de La Quiaca a Ushuaia también. Sé, el tiempo es tirano, por eso te voy llevando por diferentes lugares, ¿no? Pero, ¿cómo nació esa idea? ¿Cómo fue caminar de La Quiaca a Ushuaia, Ushuaia a La Quiaca? Lo que pasa es que en el 2012 Sí. había una presidenta que lamentablemente no puedo decir nada, mejor no digo nada. Se puso en funcionamiento la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra en Ushuaia. Nos invitaron y nosotros nos fuimos en caravana. Salimos desde La Quiaca y nos fuimos en caravana, con jujeños, salteños, todo. Y cuando llegamos allá para el acto, para poner en funcionamiento, era el 2 de abril. Eran 30 años. Claro. Y al principio nos hicieron formar a todos los veteranos de guerra así frente al palco oficial. Y después subió la gobernadora de Tierra del Fuego, sí, después de la Cristina, hablaron mal de nosotros, por supuesto, como siempre, y llegó un avión con todos diputados, senadores, concejales, no sé, todo ello, y se pusieron delante de nosotros. Y digo yo, a la final, ¿están honrando la memoria y a los que lucharon por Malvinas o lo vamos a honrar a los diputados, senadores y concejales y políticos que llegaron allí? ¿Y hoy eso fue después de esta gesta caminando desde La Quiaca a Ushuaia? No. Ahí fue donde yo me comprometí. Ah, ok. Ese fue el día del compromiso. Y yo quise hablar, me acerqué a Cristina, le dije, para reclamarle. Sí. Y dice, ay, anótalo, José, dice, porque le vamos a dar una audiencia. No, hasta ahora estoy esperando la audiencia, ¿no? Sí. Ya no, por supuesto. Y de allí digo, no, esto lo vamos a hacer trotando, le digo. Yo tuve un accidente en el 86, tengo una pierna más corta que la otra, y no puedo caminar mucho, pero sí puedo trotar. Porque claro, transportar el peso caminando es peor que trotando. Que tenemos un mismo ritmo. Entonces, bueno, trotando, ¿cuánto tardaremos? No sé, calculé 3 meses, casi 4. Pero lo voy a hacer. Y de ahí me vine pasando la fecha hasta el 2014 y al final lo hice en el 2016. Sí. Éramos 2 salteños, 2 mendocinos y un tucumano. El apoyo llevaba un paramédico. Ajá. Éramos 4 en el camino, 2 caminaban, 2 trotábamos y 2 salteños trotábamos. Ajá. Corríamos por día 30 kilómetros más o menos. Sí. Más 30 del otro, ya eran 60, más 10 kilómetros que hacían los caminantes. Ushuaia a La Quiaca, esto que se entienda. ¿Cuánto tiempo le llevó al final? 83 días. Mirá. 83 días. Fíjate vos que coincide, 83 somos los comandos que desembarcamos en Malvinas. ¿Podés creer eso, no? Así que no, fue toda una coincidencia, no es algo... Que cobran igual sentido cuando uno ve estos datos y los pone en contexto. Claro, dice, mirá, coincidimos con esto. Bueno. José, vos decías algo, supuestamente en este acto iban a honrar la memoria y no sentiste eso. ¿Sentís que hoy honramos la memoria, efectivamente, de los veteranos y los caídos en Malvinas? ¿Sabés cómo la honramos? Haciendo lo que vos estás haciendo. Porque vos estás difundiendo y lo que te estoy contando, por ejemplo... que el que murió en Malvinas, aquel que entiende que el que murió por Malvinas, sí, no murió por una decisión política de alguien que dicen por ahí que fue un nefasto presidente, bla, 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 que para mí, yo dije, es todo lo contrario. Yo digo, ¿sabes cómo lo honramos? Porque la batalla nuestra empieza en el año 33, 1833, cuando los ingleses usurpan nuestras islas, donde empezó la batalla con el gaucho Rivero, haciéndole, en un momento le ganó a los ingleses, enarboló nuestras banderas azul, celeste y blanca hasta que llegaron barcos de Inglaterra y redujeron, por supuesto, al gaucho Rivero. Ahí empieza el combate, ahí empieza la batalla por Malvinas, la guerra, que se venía ahondando, pero terminó, digamos, el epicentro cuando fue lo que pasó en Georgia, en marzo del 82. ¿Por qué? Porque llegó un buque, si no me equivoco, era el Endurance, a Georgia, y ahí habían trabajadores argentinos en la factoría, en la ballenera, que izaban todos los días la bandera argentina. Y vienen ellos, arrían la bandera argentina, izan la bandera británica, inglesa, y se comunican con el continente diciendo lo que pasó. Y entonces, esto fue más o menos el 20 de marzo. Y entonces un buque que iba, el Bahía Paraíso, que iba para la Antártida, sí, se desvía
vayan a ver qué es lo que está pasando en Georgia. Y ahí iban buzos tácticos y también iban 7 comandos anfibios, compañeros míos. Entonces, y ahí, ahí empieza, digamos, la segunda batalla por Malvinas, digamos, armada, ¿no? Y son como vos decís, ¿no? Como batallas que se van librando en diferentes contextos políticos y de época, pero vos lo decías, claro, no es una guerra que haya terminado. José, ¿te has sentado con vos mismo en una mesa como esta, con ese José de 22 años, cuando se entera que tiene que ir y con total alegría dice voy a ir a defender la patria? Y desde hoy, desde este José del presente, ¿qué le dirías a ese José? Que volvería, si vuelvo a nacer, lo hago de nuevo. Que está haciendo lo correcto. Sí, porque fíjate vos, chicos para decir chicos, ¿no? Porque hoy, antes de 16, 18 años eran hombres. Hoy todavía, digamos que el chico se ha ablandado un poco. O sea, el hombre ese de antaño, hoy se ha ablandado un poco. Hoy no se lo puede retar, no se lo puede castigar como nos castigaban a nosotros. Muchas cosas en la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, ahora no se lo puede hacer movimientos vivos. O sea, bajó todo el tema ese, pero antes éramos un poquito más duros, ¿no? Yo tengo un librete de trabajo desde los 14 años, o sea, estaba terminando el 7º grado, porque a los 14 años terminé yo, me quedé de grado muchas veces. Así que, pero trabajaba en la finca Castañares, cuidaba las vacas para Jaime Durán y solicité mi libreta de trabajo de menores, porque yo como me crié sin padre, tenía solamente una madre, tenía que trabajar. Así que bueno. ¿Y qué te diría ese José a vos? Y él me diría que no fue suficiente lo que hice. No fue suficiente. No fue suficiente. ¿Sentís que hay un saldo, hay algo pendiente? Yo tengo una gran deuda con Malvinas. Yo tengo una gran deuda y yo me siento mal. Mal es lo porque, que sentís porque el que murió en Malvinas peleando, bueno, me siento mal porque a mí me tocó la parte más linda de Malvinas, recuperarlas. Pero no estuve en la defensa. O sea, yo como comando cumplimos nuestra misión, recuperarlas. Y después el 5 de abril ya estábamos en Mar del Plata, en nuestra base, la agrupación de comandos anfibios. Y después la batalla recomienza, la otra batalla, el día 1 de mayo. El bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, de nuestra Infantería de Marina también a través de sus cañones, artillería campaña, artillería antiaérea, empiezan a actuar. Y reinicia el combate, la batalla por Malvinas. Vos sentís que no estabas. Y nosotros no volvimos. Nos llevaron a Río Gallego un día martes 13 de abril de ese año, 82. Estuvimos en Río Gallego para pasar al frente y nunca venían a llevarnos. Vos querías estar ahí, claro. Y la defensa fue otra cosa. Yo por eso valoro al soldado. Y generalizo soldado, el oficial, el suboficial y el soldado conscripto que estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Especialmente el que estaba haciendo el servicio militar obligatorio porque fue a defender la patria. Y si vos le preguntabas si fue por obligación, el 80% te decía, no, yo fui porque quise. No sé si sabés la historia de ese maestro que ya había hecho el servicio militar, es del sur, había hecho el servicio militar, empezó la guerra y dejó a sus alumnos de 3er grado y se incorporó de nuevo para ir a Malvinas. Fue a Malvinas y murió. Pero representa esto que estás diciendo vos, ¿no? Pero por supuesto. Ese maestro es la cara de otros. José, a mí Sí, decime. Es la cara de, digamos que eso tendríamos que haber hecho nosotros, pero nosotros estábamos bajo una unidad, bajo el comando de los comandantes, la agrupación de comandos anfibios. Si bien nosotros izamos la primera bandera allá en Malvinas, en Modi Brook, a las 7:10 de la mañana aproximadamente, a cargo de Guillermo Sánchez Abrot, que era el comandante, y el encargado de la agrupación era su oficial mayor Guillermo Rodríguez, de San Juan, de Caucete. Entonces, a pesar de... nosotros dependíamos de ellos. Decían, claro. Si señores, volvemos a Malvinas. Claro. No, dice, no había una misión para los comandos.
José, me pasó de verte recién cuando decías, para mí, yo tengo un saldo pendiente que yo sentí que la recuperé, pero no la defendí y en eso te emocionabas. Me pasa algo muchas veces cuando hablamos, ¿no? de guerras y desde este punto de vista también de militares o todo lo que es las Fuerzas Armadas, uno los pone en un lugar más duro, y vos también decías esta palabra, ¿no? Más duro, pero hay emociones ahí que muchas veces son difíciles de expresar. Y con el correr de los años, me imagino que siguen estando presentes. ¿Cuáles son las emociones que te despierta volver y recordar y pasar por el corazón todo esto? Porque es difícil poder... El sentimiento de la familia, de los amigos, porque ¿quiénes nos asistieron a nosotros? Nuestra familia, los amigos. Y hoy en día hay gente que lo sufre. Y bueno, cuando pasa una cosa así, ponele que vos una catástrofe y vos te salvás y dice, y vos te salvaste y mi hijo se fue. Entonces, y decir, ¿por qué eso? ¿Te das cuenta de eso? Es una cosa dura. Y bueno, y nosotros estamos bien preparados. Todo el mundo te va a decir, no, los chicos iban mal preparados, que esto, que aquello, pero no. Tenemos los mejores armamentos, tenemos los mejores pilotos del mundo, eso lo seguimos teniendo. La infantería marina no parecían soldados, parecían comandos. Los reconocen los ingleses. Sí, que también es cierto. Y nosotros, por eso digo yo por ahí, no lo escuchamos tanto a los argentinos. Al excombatiente argentino tampoco, porque mentimos demasiado. Lo escuchemos a los ingleses, lo escuchemos a los informes de los ingleses, veamos lo que es la realidad. Okay. Y por eso digo, la verdadera historia que lo cuentan el enemigo. ¿Cómo nos reconocen? Entonces, yo me sentí en ese momento bien preparado para ir y defenderla, pero no tuvimos esa oportunidad. Solamente 10 de los nuestros volvieron. Y volvieron los 10, heridos, qué sé yo, pero volvieron. Pero también, hoy está acá en Salta el hermano del capitán Pedro Edgardo Giachino, que ha sido uno de mis jefes y murió el día 2 de abril en la casa del gobernador, donde cayó herido García Quiroga, que era el traductor. Nosotros no sabíamos inglés. A mí me enseñaron solamente han hap, me diga eso y nada más. Claro. Y después Urbina, el enfermero nuestro, Ernesto Urbina, que es camarada mío, digamos, del curso comando, cayeron heridos. Y Giachino murió. Y hoy tenemos acá, que vino desde Mendoza, el hermano Alejandro Giachino, que va a participar con nosotros en la vigilia, va a estar en los actos mañana. Y nosotros, es esto. Yo hoy me hice tiempo para venir. Porque sí, sé que estás con una agenda, por eso no quiero... Terrible. Sí, sé que tenés que partir. José, quiero que desde el lugar en el que estás y a la gente que nos estás viendo, o si esto fuese un aula, o si este fuese ese escenario, si decís, tengo la posibilidad de volver, pararme allá en las islas, o si esto fuese un aula de colegio, o si esto fuese la vigilia, o es simplemente una cámara y mucha gente del otro lado. Pero te propongo el ejercicio de visualizarnos allí a ese lugar que vos decís, yo tengo esa materia pendiente. ¿Qué les dirías a toda esa gente que pueda escuchar y desde ese lugar en el que estás parado? Bueno, yo le voy a decir a todo el mundo, a toda la gente, a todos los mayores, la juventud y en especial a la niñez, que yo tengo una deuda con Malvinas y es esto, ya que no pude defenderla, pero lo estoy haciendo de otra forma y ahora estoy tratando de revertir la idea que tiene generalmente y que se dicen por allí, pobrecitos los chicos de la guerra. Al decirnos eso nos están minimizando y allá fueron hombres, no pobrecitos ni éramos chicos. Como yo te digo, hay mucha gente que entró a los 14 años. El salteño que murió en el crucero Belgrano tenía 16 años, estaba en el crucero Belgrano y es de acá de Salta, es de Orán, de Los Naranjos. Vilca, Condori, Mario. Y después Mamaní, uno de Jujuy que pertenecía al ejército argentino, que también entró a los 16 años al ejército y falleció de 16 años. Los ingleses también tenían
tenían soldados de 16 años. No lo dicen. Ellos minimizan todo también, ¿no? La parte de ellos. Lo nuestro lo enaltecen porque no pelearon con cualquiera. Por eso dice, hay un libro que dice no picnic. Bueno, pues dice, no vinieron de picnic acá. Vinieron y se encontraron con una fuerza verdadera. Y yo le digo a la gente que la mochila que tenemos nosotros, que la reciban ellos, a los chicos, a la juventud. ¿Cuál es la mochila nuestra? Difundir la causa Malvina, enaltecer y honrar a nuestros caídos, a nuestros héroes, los 632. Y en nombre de ellos, estudiar la causa Malvina verdadera que viene en la batalla desde de 1833. Y diciendo que no peleamos por algo del momento, sino peleamos por toda la historia. Y también peleamos porque hicimos un juramento. Hoy se promete la bandera, pero antes hicimos un juramento nosotros, defenderla hasta perder la vida. Y quiero que mantengan esa consigna. Y que la causa Malvina, el día de mañana, veamos los argentinos enarbolarla, enarbolada la azul, celeste y blanca. Que los chicos estudien la verdadera historia, porque y ahí van a ver qué bárbaro. El que murió por Malvinas, en Malvinas o en las aguas del Atlántico Sur, peleó por algo que viene de hace mucho tiempo y que nosotros no lo sabemos. Y que todo dice, a pesar de que dice, perdimos la guerra, no perdimos la guerra, perdimos una batalla, pero ganamos 150 años más para seguirla reclamando. Es algo que no se sabe. Entonces, a la niñez que sean orgullosos de ser argentinos, primero. Nosotros salteños, de acá yo soy colla de San Antonio de los Cobres, mi familia de allá. Entonces, más orgulloso todavía. Y decirles a todos ellos que nunca se avergüencen de cantar el himno. Y que un día 2 de abril, todos enarbolen una bandera al frente de su casa. No necesitamos jugar un partido por el Mundial para sacar la bandera, sino cada fiesta patria, cada honrar a nuestras canciones patrias, nuestras marchas, la fecha de interesarse porque dónde vivió, por ejemplo, Patricio Alfredo Huanca, que murió el día 3 de abril allá en Georgia. Él iba en el buque Guerrico, el Ara Guerrico, y lo matan ahí. También muere Almonacid, muere Águila, 2 soldados, y muere un salteño. El primer salteño murió ahí. Entonces, bueno, para que, digamos, lo pongamos realmente como ejemplo y realmente como se merece, con la gloria y el honor. Sí. Debemos ese es estudiar, el mensaje, ¿no? Debemos interiorizarnos y por allí escuchar, ¿no?, a la gente que habla distinto a nosotros. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, porque a nosotros hacemos la vigilia esta noche, por ello le cantamos a Malvinas, le cantamos a los caídos y los recordamos cómo vivieron, no cómo murieron. Porque recién me emocioné porque estamos recordando cómo murieron y dice, no, es como... Y más, si pongo a hablar de mi deuda, yo tuve el 1 y 2 de abril, el 5 de abril ya estaba en Mar del Plata, entonces me quedó algo pendiente en mí. Y ese es mi pesar. Y por eso corrí de Ushuaia a La Quiaca y ahora en estos, no sé en qué año, pero voy a correr desde el Cristo Redentor, que está en frontera con Chile, hasta Bahía Blanca, donde está la agrupación de comandos anfibios. Ya hicimos de sur a norte, ahora vamos a hacer de oeste a este. Increíble. Y lo tenemos que hacer porque es un compromiso. José, quiero agradecerte el tiempo y el espacio que te has tomado. Repito, sé que tenés gente esperando y demás, así que porque son fechas muy especiales, pero eso, que sea parte de todos nuestros días, del día a día. Bien lo dijiste, hay batallas que se siguen dando en el marco de una guerra que no ha terminado y vos decías, más que perder, veamos lo que ganamos y son estos años de poder reivindicar y me parece que en nombre de mucha gente lo único que me nace decirte es gracias por abrirte a nosotros y poder contarnos, por supuesto, con tanto que debe quedar ahí en el tintero y que en algún momento lo volveremos a hablar para repasar con mucho más detalle, pero es gracias porque defender o recuperar es también eso, ¿no? Recuperar también es defender y
cada uno tiene, digo, sus misiones, sus propósitos y sus cuestiones, pero que sepas que cada uno desde el lugar que ocupaba hizo todo lo que pudo y lo que estaba a su alcance, y que hoy lo seguís haciendo. De hecho, lo seguís librando de alguna manera a estas batallas que estás haciendo en vida, en un intento de que esta guerra, finalmente eso, ¿no? Reivindicar la soberanía de las islas como corresponde, y que vos, como decías, algo muy simple, como yo para ir no tengo por qué pasar por Chile, es mi país, es mi territorio, y que eso empiece a naturalizarse también, y la única manera es divulgándolo. Así que gracias por abrir tu corazón también. Y dijiste algo muy importante, miremos al interior de Salta también, a veces no decís, vengo de las comunidades, vengo del interior, también sentí tu emoción, y me parece muy importante porque eso también habla de un país federal que se puso al hombro esta causa y que nos representó allá, digo, a tantos argentinos que fueron parte. Gracias, José. No, gracias a ustedes por este espacio, y yo quisiera invitar a cada excombatiente que estuvo en Malvinas, que pisó la tierra malvinense, tanto el Ejército, Marina, Fuerza Aérea, que se animen a hablar. Porque el excombatiente no es... Por eso decía. Yo soy la cara visible de este... Pero hay agradezco mucho mío. Porque sé que es muy duro. Y lo que hacemos nosotros no lo hago yo solamente. Está el vicepresidente Moreno, Gustavo, César Vaca, que es nuestro presidente. Tanta gente, tantos chicos, mis sobrinos, mi familia, mis hijos, están mis amigos. Están ayudando para la vigilia. Así que invitamos al pueblo. Okay. Es totalmente libre, gratuito. A las 11:20 empezará el acto central, donde, si Dios quiere, vamos a tener al profesor Cáceres conduciendo ese acto central. Qué bueno. Viviana Herbas va a estar conduciendo todo el programa. Y van a venir gente a danzar, y artistas a cantar, bagualeros del Quebrada del Toro también a cantarle a nuestros héroes. Y como también va a estar la danza y la copla, ¿no? Así que va a estar completo, y seguramente me voy a emborrachar. Y sí, es una cosa que... Y sí, la emoción. Gracias, José. Invitamos a todos a sumarse, por supuesto, a los actos oficiales, a la vigilia esta noche. Son momentos que se viven muy, muy especiales. Seguramente algunos han tenido la posibilidad, y si no... seamos parte, porque tenemos que ver con esa parte de la historia también, y de cuando hablamos de esto, de contar la historia de verdad, hay que estar ahí, y ya que tenemos la posibilidad, la escuchemos, la compartamos, y bueno, la difundamos también. Gracias a todos los que han estado del otro lado, y gracias a vos, José, nuevamente. Bueno, esperamos en Barrio La Loma, entonces, en la casa que se llama Puerto Argentino, que es mi casita. Ahí va, Puerto Argentino, en Barrio La Loma. José Ortega, excombatiente de veteranos de Malvinas. Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el